A veces nos cuesta creer que la Biblia es muy clara, pero sí lo es clarísima. Es cosa de leerla y leerla y leerla, y nos vamos a dar cuenta que el propósito está muy, muy claro. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar, está clarísimo. Y como bien decían los hermanos de la alabanza, hoy día es un domingo muy, muy especial. Hoy día estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos cerrando una semana en la que Él pasó una semana de sufrimientos, de angustia y de dolor, pero el día domingo sucedió el clímax de su ministerio. Este fue la cúspide de lo que Él tenía que hacer. Y desde su nacimiento, Él comenzó a vivir una vida sin pecado, hacia la voluntad de Dios, silenciosa, muy, muy silenciosa. De hecho, tenemos muy poco registro de lo que fue Jesucristo cuando era niño. Y cuando cumplió 30 años, comenzó un ministerio muy corto, solo 3 años y medio. Pero fue muy efectivo, muy, muy efectivo. Y durante esos 3 años y fracción nos enseñó todo lo necesario para restaurar la comunión con Dios. Nos mostró nuestro pecado y nos hizo ver que estábamos alejados de Dios, del Creador, del que fue formado, del que nos formó a nuestra imagen. De repente el pecado nos borró de tal forma la imagen de Dios que cuando vino y se manifestó no lo reconocimos y lo crucificamos, porque ya no podíamos reconocer a Dios, estábamos muy lejos. Y durante ese camino de 3 años en el que Jesús nos enseñó nuestra naturaleza pecaminosa, también nos estableció cómo se podía volver al Padre, cuál era la forma. Y fue en su ministerio de encarnación el que nos reveló la única forma adecuada de volver hacia Él. Y cuál era la forma adecuada de relacionarse, no solo con Dios, sino también con el prójimo, con el otro. Fue en estos 3 años que Cristo nos abrió el camino a Dios por medio de vivir una vida en obediencia, siguiendo la vocación que Dios le había dado en su ministerio. Y fue en estos 3 años que Dios nos reveló que Él, Jesucristo, era el único camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre si no era por Él. En un ministerio muy corto, de 3 años y medio. En ese ministerio tan corto, nos enseñó que Él podía restaurarnos. Y que esa imagen perdida cuando venía el Espíritu Santo, cuando uno se arrepentía y creía en Él, la imagen de Dios se volvía a restaurar en nosotros. Y ahora pasábamos de estar muertos en pecado a tener vida en Cristo. Y todo esto el Señor lo logró en un periodo muy, muy, muy corto. Y en esta última semana en la que Él vivió la encarnación, también le tocó sufrir nuestro castigo para librarnos del pecado. Y tuvo que sufrir para poder sacarnos de la esclavitud en la que estábamos. Y tuvo que sufrir azotes, burlas, la crucifixión, la sepultura y el abandono de los suyos y de Dios. Porque como Dios es fiel a lo que dice, y cuando Él dijo que todo el que peca está alejado de Él, no puede ver la gloria de Dios. Cuando Jesucristo cargó nuestros pecados, Dios le tuvo que dar la espalda y tuvo que morir solo. Y ahí tenemos las famosas palabras de Jesucristo diciendo: ¿por qué me abandonaste? Bueno, soy fiel. Fue interesante porque esta es una forma muy extraña de la razón humana. Muy extraño entender que un padre deje a su hijo, lo abandone al sufrimiento, que lo deje morir y que en el último momento de su vida lo abandone. Creo que los que somos padres jamás podríamos hacer eso. Sería imposible. No es razonable. Además destruye nuestro orgullo porque nos hace ver que nosotros no podemos hacer nada para llegar a Dios. Tenía que venir otro. Y de esta forma extraña, como decía el video, sucedió que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en la cruz sucedió que el inocente y el justo pagó la condena del culpable. Y
se llegaron a invertir los roles. Y fue de esta manera tan extraña que el arrepentimiento y la fe pasaron a ser la única forma de alcanzar la salvación. De alcanzar una salvación en la que no podíamos hacer nada, no teníamos ninguna fuerza, estábamos muertos en pecado y necesitábamos vida, pero la vida no proviene de un muerto, proviene de un vivo. Entonces el dador de la vida tuvo que venir a hacerse hombre y darnos la vida. Y es muy interesante porque cuando Jesucristo está resucitando a Lázaro, yo creo que cualquier profeta se para ahí, o cualquiera de los fariseos que estaba gritando que se levantara, y pueden haber pasado días ahí, años. Pero cuando aparece Jesús, que es la vida misma, y le grita, Lázaro se levanta y volvió a la vida. Porque era la vida misma, caminando entre los hombres. Entonces la cruz es la que nos recuerda que nosotros estábamos condenados por el pecado. Y el jueves, en la reunión de oración, hicimos una reunión confesando nuestros pecados individuales, familiares y también congregacional. Y de forma simbólica, pegamos nuestro nombre como familia, nuestros apellidos, y los pusimos ahí, para recordar que en la cruz están nuestros pecados, que Cristo ya los llevó, los cargó, los pagó. Lo más extraño de todo esto es que la cruz de Cristo, que para muchos es la derrota de Cristo, llegó a ser la victoria de Dios. Que en esa cruz Dios venció a la muerte. Y lógicamente todo es muy raro. Lógicamente es muy difícil de creer. Y es por eso que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque nuestra razón no nos deja entender esto. Es así que esta cruz se convirtió en nuestra esperanza. Y no tan solo eso, sino que a los 3 días venció la muerte. Como el pecado no era de él muere, su cuerpo queda en el sepulcro y su alma no tenía nada que ocultar. Y cuando la muerte se quiso agarrar de él para retenerlo, no encontró culpa. Ya había un plan que nadie pudo imaginar. Entonces Dios le volvió a dar vida, lo levanta y le da un cuerpo nuevo. Y en esa resurrección no solo vence a Satanás, sino que vence a la muerte y el pecado. Y lo maravilloso es que ahora nosotros, estando en Cristo, tenemos la misma esperanza. Porque sé que este cuerpo va a morir, pero en un momento Dios va a recuperar mi alma, le va a poner un cuerpo nuevo y vamos a vivir por la eternidad. Esa es la historia bíblica. Eso es lo que recordamos hoy día. Y si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58, Pablo nos explica un poquito sobre este cambio corporal que vamos a tener. De un cuerpo corruptible que está en pecado por un cuerpo renovado, incorruptible, sin corrupción. Dice así. 1 Corintios 15, 50. Dice, y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos.
Padre, queremos darte gracias porque sabemos que en esa cruz, Señor, tú ya cargaste nuestra culpa, cargaste nuestro pecado, fuiste condenado de forma injusta para muchos, Señor, pero lograste satisfacer la justicia de Dios, Señor. Gracias porque en tu resurrección, Señor, podemos encontrar victoria. Y como bien dice tu palabra, te damos gracias porque hemos tenido victoria juntamente contigo en la resurrección. Te damos gracias porque, aunque hubiesen pasado años y hubiésemos intentado saber cómo llegar a ti, no lo hubiésemos podido lograr si no enviabas a tu Hijo. Gracias porque sin temor, con valentía, se presentó delante de la cruz. Se presentó ante el sufrimiento como humano y sin volver atrás, sin mirar atrás, siguió hasta la muerte, Señor. Gracias porque, como dice Gálatas, la fe de Cristo es nuestra fe, Señor, y queremos vivir y aprender de esa fe para poder seguir adelante, aunque muchas veces no entendamos qué es lo que tú quieres para nosotros, aunque muchas veces estemos sufriendo, aunque muchas veces estemos haciendo mal. Enséñanos, Señor, a arrepentirnos, a ser humildes, a pedir disculpas cuando corresponde, y también, Señor, a soportar, Señor, la injusticia cuando sea necesaria. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Hoy día, como ya bien hemos dicho, estamos recordando la resurrección. No es un domingo cualquiera, no es solamente un feriado más, es el recordatorio del acto más grande que se ha hecho en la historia. No hay ningún otro ser humano que haya resucitado y haya vivido eternamente. No existe. Escuchamos historias de gente que se muere un momento en el hospital, resucita, pero al cabo de un tiempo vuelven a morir. Jesucristo no volvió ahí a la tumba, salió. Y acabamos de leer la conclusión del capítulo 15, pero vamos a comenzar a leer del versículo 1 del 15, porque si hablamos de la resurrección, inevitablemente tenemos que hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de la resurrección. Y sin la resurrección, el mensaje del Evangelio está incompleto. Es más, no sirve, no tiene sentido. Y aunque suene extraño para algunos, es muy, muy sabido que recordar el Evangelio como creyentes es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. De hecho, Pablo por lo general recuerda el Evangelio en casi todas sus cartas, de diversas formas, pero lo hace. Y acá en Corintios no va a ser la excepción y también nos va a recordar el Evangelio, porque el Evangelio es el centro del mensaje de Jesucristo. Es el centro del mensaje bíblico. Y vamos a leer los primeros versículos de Corintios 15. Dice así: además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Cuando hablamos del Evangelio, realmente lo que deberíamos hacer es hablar de todo el contenido bíblico. La Biblia en sí misma es el Evangelio, es la buena noticia de Dios. Y me gusta cómo lo expresa el video, porque el video va desde Génesis hasta Apocalipsis. Versículo por versículo, versículo por versículo, bailando versículos, y nos va contando la historia de la salvación. Entonces, el Evangelio en sí mismo es todo, toda la Biblia. No hay nada que quede fuera del Evangelio, porque la Biblia en sí misma cuenta una sola historia. Y eso es lo maravilloso, que escrito por tanta gente distinta tenga la capacidad
de contar una sola historia y de forma lógica. Sin embargo, hay algunos puntos claves en el Evangelio, hay algunos puntos claves en la Biblia que nos pueden resumir la totalidad de este mensaje. Podemos resumirlo a 3 puntos específicos. Y por lo general es a este reducible a lo que nosotros por lo general llamamos evangelio. No llamamos evangelio a toda la Biblia, aunque lo es, sino que a este reducible es lo que llamamos evangelio. Y en pocas palabras, en esta pequeña porción bíblica lo que hacemos es reducir toda la narración bíblica, completa. Es entonces que Pablo, en la conclusión del libro de Corintios, en el capítulo 15, va a decir lo siguiente: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y como hemos dicho, recordar el evangelio es un muy buen punto. Así que Pablo va a decir: les voy a hacer saber nuevamente lo que ya les prediqué. Se los voy a recordar. Y es muy interesante porque el énfasis de acá de Pablo no es repetir el mensaje, sino que es corroborar de alguna forma y comprobar si es que los corintios entendieron el mensaje. Es como un examen, por llamarlo de alguna forma. Vamos a ver si entendieron, vamos a saber si este aprendizaje ya es parte de ustedes. Así que voy a hacer un pequeño resumen y ustedes van a ver si realmente este es el Evangelio. Y esto se debe a que la primera carta de Corintios está escrita para resolver 6 problemas que había en la iglesia. Y esta primera carta es una respuesta a una carta enviada por los corintios a Pablo para que le resuelva 6 problemas que habían ahí. Entonces, después de que resuelve todos los conflictos, Pablo hace un resumen y dice: ¿saben qué? Todos esos conflictos se resuelven con el Evangelio. Todo eso que ustedes están viendo y que tienen divisiones entre ustedes, se resuelve con el Evangelio. Y es más, toda la narración del Antiguo Testamento nos debería llevar a resolver sus problemas. Y el énfasis entonces está en qué fue lo que recibieron los corintios. ¿Qué fue lo que Pablo les entregó? Porque para entender algo, para entender lo que yo recibo, tengo que tener conciencia de eso que recibo. Muchas veces, no sé si les ha pasado, estar leyendo algo, pasan la segunda, la tercera, la cuarta página, y como que de repente volvieron y no recuerdan nada de lo que leyeron. Entonces, por lo general, el proceso de aprendizaje no es instantáneo. Pasa un tiempo para que yo pueda asumir lo que estoy aprendiendo. Y es aquí lo que Pablo le está recordando. ¿Recibieron esto? Ya, vívanlo, procesenlo, convérselo entre la iglesia y vamos a ver si realmente lo aprendieron. Y me gusta porque la palabra que se ocupa acá en griego para decir recibisteis, lo que ellos recibieron, da la idea de recibir una tradición. Recibieron un mensaje completo con una tradición. Y esa tradición tiene que ser enseñada de manera formal y por una persona autorizada. Tiene que ser un mensaje aprobado. Entonces, no es cualquier cosa lo que ellos recibieron. Recibieron toda una tradición de forma aprobada. Ese era el Evangelio. Y esto es interesante porque hasta este momento no está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que ellos reciben es la tradición del Antiguo Testamento. Y esto es muy interesante porque lo que dice el Evangelio y lo que vivió Jesucristo tenía que estar conectado con el Antiguo Testamento. Su vida, su muerte, cuando fue sepultado y su resurrección tenían que estar en el Antiguo Testamento. Si no, era un mensaje desaprobado. Si no tenía relación, no era un mensaje aprobado. Porque no tenía relación con la tradición que ya traían los judíos del Antiguo Testamento. Así que la importancia de este mensaje aprobado es que un mensaje así era muy fácil de torcer. De hecho, vemos a Jesucristo discutiendo con los fariseos en su ministerio porque ya habían torcido el mensaje del Antiguo Testamento. Y Pedro, en la primera carta, primera de Pedro 3, capítulo 15 y 17, él nos va a advertir sobre cómo hay gente que tuerce el mensaje del Evangelio. Y dice así: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación,
tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, está escribiendo Pedro, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, no imposibles, son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto, de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. No es difícil torcer el Evangelio, no es difícil torcer las Escrituras. Pero hay que entender que por lo general quien lo tuerce es el ignorante y el inestable. Ignorante e inestable. Y hago este énfasis porque no cualquier persona va a torcer el Evangelio. Por lo general ya tiene que tener un pequeño acercamiento hacia el Evangelio. Y es muy fácil escuchar de lo que mucha gente piensa de Jesús en nuestra cultura, porque a todos nos enseñan de Jesús, de alguna u otra forma. Ya cuando están grandes, lo pueden torcer. No, era un maestro más, es energía, y varias cosas más que hablan de Jesús, porque es ignorancia y es inestabilidad. Y enfatizo esto porque la idea completa de recibir no es tan solo recibir una tradición de una persona apropiada y de una persona aprobada, sino que también tiene la idea de que quien la recibe se tiene que hacer cargo de ese mensaje. Y no tan solo hacerse cargo del mensaje, sino que tiene el deber de aprender constantemente sobre ese mensaje. Y esto me gusta porque todos los que hemos recibido el mensaje, a los que nos fue traspasado el Evangelio, ahora es nuestra responsabilidad el Evangelio. Ahora es mi responsabilidad seguir creciendo en el Evangelio. No es la labor solamente de los que enseñan, sino que es de cada creyente tomar ese Evangelio y crecer. Y no soltarlo, aprender de él. Y esto hoy día es muy interesante porque, como bien decía nuestro hermano Nivaldo, actualmente estamos viviendo una crisis de integridad en la iglesia evangélica. Yo creo que todos han leído las noticias de esta semana o han escuchado algo. Pero con todo lo que está pasando con la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y todo lo que sucede con el escándalo del obispo Durán, todos como iglesia evangélica estamos viviendo una crisis de integridad. Todos. Nosotros acá no somos solo los bautistas o solo los pentecostales, somos todos una iglesia evangélica. Y no reconocer eso sería como hacer la vista gorda. Todos somos evangélicos, todos somos protestantes, con distintas creencias, y por eso tenemos denominaciones, pero todos somos evangélicos. Pero también sabemos que de los errores tenemos que aprender. Eso es algo que uno aprende cuando está chiquitito. Del error aprendo. Y nos tiene que hacer reflexionar que el centro de la iglesia jamás va a ser el pastor. Nunca es el pastor. El centro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. No es el pastor. Cuando usted empieza a pensar que el centro de la iglesia es el pastor, tenemos dos problemas. Primero, estamos tergiversando el Evangelio. Y usted está poniendo su confianza en un hombre y no en Jesucristo. Si yo empiezo a creer que yo soy el Mesías de la congregación, tengo que entregar mi cargo inmediatamente. Y usted pídamelo. Porque el centro no es el pastor, sino que es el Evangelio. Cuando el obispo Durán habla y la gente lo defiende, vemos como que hay un desapego a la realidad. Y se tergiversó el Evangelio. Y nadie llega a tergiversar la realidad de un día para otro. Hay un proceso. Entonces, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta como iglesia. Nosotros no solo luchamos contra este tipo de problemas, sino también está el Evangelio de la prosperidad, en el que tenemos que darle a Dios para que Él nos devuelva el doble y vamos a ser todos los cristianos millonarios. Y no es así. Luchamos con la corrupción, con la avaricia, con el abuso sexual y muchas cosas más que vamos escuchando siempre. Y todas estas luchas nos ponen en jaque delante de la sociedad.
Porque según Efesios estábamos creados para las buenas obras. Y al parecer no estamos haciendo eso. O sea, si las personas no vienen a este templo, ¿no pueden escuchar el mensaje? ¿No debiésemos ir nosotros hacia la gente? Porque la buena obra no se hace aquí, se hace afuera. Entonces, todas estas luchas se dan porque, como iglesia, empezamos a distorsionar el Evangelio. Y de a poco nos vamos alejando del Evangelio. Y de a poco vamos haciendo un Evangelio un poquito más acomodado a nuestra realidad, un poquito más acomodado a nuestra congregación, un poquito más acomodado a lo que yo pienso. Entonces estamos todos en un constante peligro. El problema es que el Evangelio, cuando me lo dieron, yo tenía que hacerme cargo de él. Yo tenía que hacerme cargo de ese Evangelio. Es mi responsabilidad y no responsabilidad del otro. La iglesia está para que nos animemos, para que nos soportemos, para que nos ayudemos. Pero mi decisión no la toma el hermano. Mi decisión no la toma el pastor. Mi decisión la tomo yo. Y en base a lo que conozco del Evangelio. ¿Cuál es el resultado de ese Evangelio? Versículo 2 dice: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y el resultado es la salvación de nuestras almas. Somos salvos. Y por consecuencia, también de nuestro cuerpo. Pero lo importante de la salvación no es que nosotros logramos escapar del infierno, como si Jesucristo vino para perseguirnos con una soga y tirarnos al infierno. No, ese no es el propósito de la salvación. Por consecuencia, ya no vamos al infierno. El fin de la salvación, o la conversión, como también le decimos, es un cambio de estado. Yo antes, por naturaleza, era pecador, muerto, sin poder ver a Dios, sin poder ver el reino de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra en mí, cambio de estado, paso de muerte a vida. Y ahora puedo ver, puedo tomar decisiones, puedo crecer. Como muerto no puedo crecer. Como vivo sí. Y este cambio también implica un cambio en la forma en que yo entiendo el mundo y cómo me relaciono con el mundo. Y el versículo 42 al 49 de 1 Corintios 15, 42 al 49 dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se siembra en un cuerpo pecador, en un hombre pecador, pero resucitará en incorrupción, en santidad. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o terrenal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, como el terrenal son los terrenales. Y como el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y acá hay un cambio de estado muy importante, porque recibir el mensaje también me hace responsable de ahora, como creyente, cargar la imagen de Cristo. Ya viví como el primer Adán terrenal, ahora tengo que vivir como el segundo Adán, con una vida espiritual. Entonces, ser creyente no es solo confesar que soy creyente y decirle a todo el mundo que soy creyente y por eso no miento y no hago las cosas, porque al final todos igual mentimos, sino es decir, con mi vida, que Cristo se refleja en lo que soy, con un cambio paulatino, diario, cotidiano, porque la imagen del espiritual ahora está en mí, la traigo. Soy responsable de mantener el Evangelio, de crecer en el Evangelio y de reflejar la imagen de Cristo.
Así que la meta nuestra es vivir como Jesús en la tierra. Esa es nuestra meta. Por eso es que nos dicen cristianos, porque reflejamos a Cristo. Y es más interesante porque cuando Jesús, los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, esa fue la oración que nos dejó Jesucristo en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nuestra vida futura no va a ser menos terrenal de la que tenemos acá. Va a ser hacer la voluntad del Padre, ya sea en el cielo o en la tierra. Pero donde estemos, debiésemos reflejar la voluntad de Dios. Es un desafío no menor. Es un desafío que va de golpe hacia nuestra integridad. Porque a veces los aprietos o las dificultades nos hacen pecar. Es que si digo la verdad, van a quedar todos mal. Es que si no firmo la salida antes, todos mis compañeros se van a tirar en contra. Si no anoto, los niños que no vienen a la clase, también pierde el colegio. Entonces a veces las dificultades externas nos hacen pecar, porque muchas veces priorizamos lo terrenal que lo espiritual. Y es nuestra responsabilidad poder reflejarlo. Pero gracias a la resurrección de Jesús, nuestra vida terrenal pasó a ser espiritual. O sea, la importancia de la resurrección. No es tan solo que una persona vivió, se levantó, sino que gracias a Él, ahora yo puedo reflejar la imagen de la victoria de Dios, que es Cristo. Todo esto va a depender de cuán responsable somos con el mensaje que recibimos. Si me apropio de ese mensaje y no lo suelto, y lo cuido, y crezco, el Espíritu Santo obviamente va a seguir haciendo su obra. Si no lo tomo en cuenta, y no crezco, y no leo, según la Biblia, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Y según Timoteo, vamos a ser vasos de deshonra, cuando debiésemos haber sido vasos de honra. Entonces ahí cuando toma sentido la palabra, sed llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar por medio de la Biblia. Ser responsable del Evangelio significa retener la palabra. Y esto es muy interesante porque retener la palabra aquí, logos, no significa la Biblia en sí misma, sino tiene que ver con el contenido del mensaje. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces nosotros hemos pensado que hay solamente una forma o una manera de presentar el Evangelio. Y aquí no tiene que ver con la forma, sino con el fondo, con el contenido. Hay múltiples formas en las que yo puedo predicar el Evangelio. Porque lo interesante es el contenido. No si lo hago con 5 leyes o con un llamado. No, depende de cómo el Señor va a ir mostrando y por dónde puedo entrar. A una persona que está sufriendo, por lo general, no lo voy a ir a condenar. Ya está sufriendo. Ya sabe que hizo las cosas mal. En cambio, una persona arrogante, tengo que ir a mostrarle el pecado. Lo que interesa es cómo voy a presentar el Evangelio, siempre y cuando tenga como base el Evangelio en su totalidad. Si no, no tiene mucho sentido. Y esto es muy importante aquí porque cuando Pablo está escribiendo esta carta entre el 50 y el 60 después de Cristo, como les decía, no existía el Nuevo Testamento. Lo único que existía y que andaba por ahí rondando, que se escribió en el 45 después de Cristo, era la carta de Santiago. Venía Santiago, después los escritos de Juan, va de Pablo, los evangelios y epístolas generales y Apocalipsis. Entonces, aún no había nada del Nuevo Testamento, absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿podríamos presentar el Evangelio solo con el Antiguo Testamento? Es muy difícil. Pero Pablo eso está haciendo. Eso está haciendo. Porque la vida de Cristo tiene que ser lógica con el mensaje del Antiguo Testamento. Todo este libro es el Evangelio. Absolutamente todo. Y es más, Santiago en el tiempo de la Reforma y antes con los primeros padres de la Iglesia fue el libro más cuestionado. Porque habla de una justificación con obras. Y Pablo habla de una justificación sin obras. Entonces, con ese solo libro que estaba dando vueltas y el Antiguo Testamento,
¿podríamos haber predicado el Evangelio? Es muy difícil, pero Pablo nos anima a hacerlo. Y lo interesante es que el mensaje, como ya habíamos visto, tenía que ser un mensaje aprobado, autorizado. Pero no solo el mensaje, sino también el mensajero. El que presentaba el mensaje también tenía que estar autorizado. Y es por eso que cuando leemos los versículos del 3 al 10, Pablo presenta el Evangelio y inmediatamente defiende su apostolado. Y lo que está diciendo es, el mensaje y el mensajero son aprobados. Leamos desde el versículo 3 al versículo 10. 1 Corintios 15, 3 al 10. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era necesario esta defensa. Si Pablo predicaba un mensaje que no era conforme a las Escrituras, como dice ahí, era un mensaje inhabilitado, desaprobado. Y si Pablo predicaba un buen mensaje, pero no era apóstol, no había visto a Cristo, no hubiese estado con Cristo, era un mensaje deshabilitado, desaprobado. Entonces el mensaje y el mensajero tienen que estar aprobados. Y acá es la pregunta suya, ya el mensaje que recibió está aprobado. La pregunta es, ¿usted está aprobado para predicar el Evangelio? ¿Piensa que es un mensajero aprobado por Dios para poder predicar este Evangelio? Yo sé que muchos van a decir que no, pero ahí agradezco a Pablo por decir solo la gracia de Dios conmigo. Si ya tengo el mensaje y ya lo tomé y está cambiando mi vida, ya estoy aprobado. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Ya estoy aprobado. Entonces no es responsabilidad de los misioneros, ni de los evangelistas, ni del pastor predicar el mensaje, sino de todos los que están acá. Todos los que estamos acá debiésemos saber cómo predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. ¿Cuál fue la conclusión de Pablo con respecto a esto? Versículo 11 dice, sin embargo, dice, porque o sea yo o sean ellos, o sea, apóstol Pablo o cualquiera de los otros apóstoles, así predicamos. O sea, este mismo Evangelio predicamos todos. De distintas formas, como sea, todos predicamos lo mismo. Y así habéis creído. Ya haya sido porque les predicó a los corintios Pablo, o les predicó, qué sé yo, Cefas o el que fuera, Pedro, ya tenían el Evangelio. Y así como les predicó, tenían que creer. Así era lo que tenían que recibir. No importaba el apóstol, lo que importaba era el mensaje. Y el mensaje del Evangelio, como les decía al comienzo, este reducible, tiene tres cosas. Primero, la muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si Cristo solamente murió y no pudo perdonar nuestros pecados, no sirve su muerte. Lo segundo, la sepultura de Cristo conforme a las Escrituras. Si Cristo no hubiese estado sepultado, no tendríamos un registro histórico de que realmente murió. Necesitábamos un registro histórico. Y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Necesitábamos una profecía para saber que Él era el que tenía que resucitar. Y resucitó. Entonces esto es exactamente lo que recordamos esta semana. Esto es lo que hablamos esta semana. El Evangelio. Aprobado y predicado y llevado a cabo por Cristo. Así que si uno de estos puntos falta en el Evangelio, está incompleto. Podemos dar la mejor cátedra histórica de la Biblia, pero si uno de estos tres puntos falta, no hay Evangelio. Sin muerte, sin un Cristo sepultado y sin un Cristo resucitado,
el mensaje no tiene fuerza. Tienen que estar estas tres cosas siempre en el Evangelio. Así que usted vea cómo lo hace para hablar de estas tres cosas cuando tenga la oportunidad, pero tienen que ir estas tres cosas. No es necesario que sepa todo el Antiguo Testamento, ni todo el Nuevo Testamento, pero con que sepa que Cristo vino, vivió, murió, resucitó, listo. Usted sabe predicar el Evangelio. Nada más. Lo que tiene que entender es que usted no tiene la capacidad de convencer. Usted tiene la capacidad de anunciar, no de convencer. Saquemos esa idea de la cabeza y vamos a quitar el temor a evangelizar. Porque yo solo soy testigo, no soy juez. Así que no es muy difícil llevar el Evangelio a otro. No es muy complejo. ¿Qué sucede si no está la resurrección? El problema de los corintios, específicamente en este capítulo, es que muchos empezaron a dudar de la resurrección. Y muchos dejaron de creer en la resurrección. Y en el versículo 33, Pablo va a dar, yo creo, uno de los mejores consejos que uno puede encontrar por Pablo. Y se los voy a leer en varias versiones de la Biblia para que nos quede grabado. 15:33, en la Reina Valera 60 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia de las Américas dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Nueva Traducción Viviente: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Traducción al lenguaje actual: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y la Biblia, la palabra, dice: no se engañen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, el error de escuchar un mensaje no aprobado por un mensajero no aprobado que habla el Evangelio y generar amistades profundas con ellos, me lleva a engañarme a mí mismo con respecto al mensaje del Evangelio. Por eso es las malas juntas. Y por favor, no le estoy diciendo que no se junte con la gente que no es creyente, no le estoy diciendo que no se junte con gente que no piensa como usted. Lo que le estoy diciendo, y creo que lo que está diciendo Pablo, es que el mensaje que se nos entregó, tenemos que atesorarlo como nada en este mundo. Y nada, ni amistades, ni pensamientos, ni nada, nos puede quitar una de estas partes de nuestro mensaje. Nada. No se trata de no juntarse con la gente. Se trata de que el Evangelio que recibí lo retenga y lo guarde y lo atesore y lo predique. ¿Qué sucede si no está la resurrección? No tiene sentido el Evangelio. Versículo 12 del capítulo 15. Versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, recuerden, los corintios estaban dudando de la resurrección. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Era lógico. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no resucitó, somos el grupo social por el que la gente debiese tener la mayor lástima del mundo. Porque nos compramos un cuento chino. Nos dijeron que alguien resucitó y no fue así. Entonces estamos haciendo todo por nada. Absolutamente sin sentido. ¿Por qué es tan importante la resurrección y por qué es tan importante dentro del mensaje del Evangelio? Primero, porque es un hecho histórico. La resurrección es un hecho histórico. Y de ahí no nos pueden mover. Fue un hecho histórico. Y hasta que nadie encuentre el cuerpo de Cristo, nadie lo puede negar. Aunque los canales de internet y de cable le digan
que quizás se fue para otro lugar y se fue con tal persona, lo que sea, mientras no encuentren el cuerpo, nadie la puede negar. Fue un hecho histórico. Segundo, porque está profetizado y es parte de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Quizás no va a encontrar nunca una profecía sobre que Cristo iba a resucitar al tercer día, pero sí es parte de la narración. Y va a encontrar, por ejemplo, historias como Job, que pasó 3 días y al tercero resurge de la muerte. Va a tener a David diciendo que Dios no iba a dejar que su alma viera corrupción, hablando sobre la resurrección del cuerpo. Entonces, en la narrativa del Antiguo Testamento va a estar la resurrección. Y es parte de ella. Y lo último, sin la resurrección no hay justificación delante de Dios. Y sin justificación no hay salvación. Por eso es que Pablo es tan tajante y dice, si la fe es vana, aún están en pecados. O sea, nadie lo justificó, nunca. Es un mensaje falso. Y en Romanos 4, 24 al 25, hablando sobre la fe de Abraham, Romanos 4, 24 al 25. Dice así: sino también por nosotros, hablando de la justificación por la fe, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, sabemos que en la cruz fueron puestos nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación. Sin la muerte no hay perdón de pecados y sin la resurrección no hay justificación. Si uno de estos puntos falta en el Evangelio, estamos creyendo una mentira. Nuestro testimonio es bueno para acompañar el Evangelio, pero mi testimonio no es el Evangelio. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque a veces nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Y más aún cuando nuestra vida no tiene relación con el Evangelio. Mucha más vergüenza me da. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección Dios es mentiroso. Cristo fue un loco. La Biblia es un cuento. No fue un hecho histórico. Entonces somos dignos de lástima. No hay peor grupo social en esta sociedad que nosotros. Estamos creyendo puras mentiras. Como les comentaba el jueves pasado, acá pusimos nuestros pecados. Y ahí quedaron, puestos, simbólicamente. Y cuando uno toma esto, voy a sacar el mío para que no nombre a nadie más. Esa es familia Yáñez. Y todos los que estamos acá sabemos que hay pecado en nuestras familias. En mi persona y también como iglesia. Esto ya quedó aquí en la cruz. Acá está. Y cada vez que yo peco, lo que hago es ir a buscarlo, sacarlo y ponérmelo otra vez. Menospreciando el sacrificio de Cristo. La resurrección ya nos dio la victoria. Y ahí se van a quedar. No más. Es una tarea difícil retener este mensaje y reflejar la imagen de Dios por el sacrificio y la resurrección de Cristo. Pero hoy día es fiesta. Porque sin esa resurrección no estaríamos acá. Sin esa resurrección, y usted mira para atrás su vida desde que se convirtió, va a ver que no le faltó el pan, que no le faltó techo, no le faltó ropa. Pudo resolver problemas que nunca vio que iba a resolver. Problemas con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo. Es real. La resurrección fue real. Y el Espíritu Santo es real. Porque todo lo que ha hecho Dios con nuestra vida para atrás, la podemos mirar y decimos, sí, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios en nosotros. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias porque reconocemos que sin tu sacrificio,
sin tu vida perfecta, sin tu muerte, sin tu resurrección, sin tu cuerpo en una tumba, nada de esto tendría sentido, Señor. Damos gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Y nosotros muchas veces somos tan negligentes con ella. Te pedimos que nos sigas mirando con misericordia, que nos sigas mirando con amor, que nos ayudes, Señor, a crecer en ti, que nos ayudes a apropiarnos de este mensaje. Cuida, Señor, nuestro carácter, nuestras emociones, cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar el rencor, a quitar el enojo, la ira. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a vivir un evangelio que realmente te agrade, Señor. Y que esta iglesia tú la puedas mirar y que en el momento que tú quieras nos permitas salir a predicar tu nombre hasta lo último de la tierra. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas aún que tenemos que trabajar. Pero te pedimos, Señor, que tú nos sigas mirando y que nos recuerdes que en esa cruz ya hubo perdón. Y en la resurrección ya hubo victoria. No queremos seguir trayendo el pecado hacia nuestras vidas. Cuida nuestras mentes, cuida nuestro corazón. Cuida nuestras familias y nuestra responsabilidad. Dejamos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén.